Bueno, es catedrático de Ingeniería Química de la UGI e investigador en el IUTC desde hace más de 30 años, siendo actualmente el director del IUTC. Es coautor de 4 libros y más de 120 publicaciones y ha dirigido más de 100 proyectos de investigación públicos y privados, siendo muchos de ellos de carácter internacional. Es coinventor de 11 patentes. En los últimos años ha orientado su actividad investigadora a la sostenibilidad del proceso cerámico y su conversión hacia un modelo de economía circular. Pues, Enrique, cuando te pongan el micrófono, estamos preparados. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Vicente, por la presentación y gracias a todos los que todavía estáis aquí a estas horas. Bueno, la verdad es que también soy organizador de estas jornadas y bueno, y estoy viendo con gusto que realmente no nos estamos solapando mucho, con lo cual yo creo que eso es especialmente interesante en lo que es la organización, porque bueno, permite ver que estamos abarcando prácticamente todos los ámbitos de este proceso. Por eso mismo, yo voy a recalcar que yo no voy a hablar exclusivamente de hidrógeno, es más, voy a hablar poco de hidrógeno y mucho de descarbonización. Y sobre todo, bueno, pues a los que ya somos algo seniors, pues ya nos mandan estas conferencias visionarias, ¿no? De 2050, ¿no? Bueno, pues la ventaja es que uno puede divagar, pero intentando ser serios, pues hay que intentar concretar y ser respetuoso y responsable con la audiencia, ¿no? Bueno, el trabajo lo hemos preparado, o lo he preparado en colaboración con el doctor Eugeni Cañas, compañero del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica. Y bueno, pues voy a comenzar ya. Bien, bueno, pues el esquema de la presentación, comenzaremos por una introducción que nos sitúe en el contexto de las industrias de procesos. Claro, la industria cerámica es una industria de procesos y además es una industria en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de industria y tenemos que hablar de Europa, ¿no? Efectivamente, esto va un poco a pedales. Luego, bueno, pues he preparado un portafolio de lo que podría ser descarbonización para el sector cerámico. Hay que entender que en 20 minutos no se puede hablar de todas las acciones emprendidas y por emprender, pero bueno, vamos a tratar de dar una visión por encima. Luego daremos nuestra visión para el 2050 o por qué no para el 2030, ¿no? Muchas de estas acciones, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Bueno, el contexto es el Pacto Verde. Vaya, cuando va. El Pacto Verde, estos son los deberes que nos han puesto. Bueno, de hecho, esto ya está un poco, digamos, no está actualizado. Como nos ha comentado antes Ana, existe ya un documento que todavía es más exigente, ¿no? Reducir un 40%, pues nos hablan de un 55% para 2030 y un 90% prácticamente para 2050. Bueno, esto es más que un reto, como decía yo el otro día, es un órdago, ¿no? A los sectores industriales, ¿no? Tradicionales y manufactureros, ¿no? Y bueno, pues esto necesita cambios radicales. Hay que hacer cambios de paradigma. No se trata ya de optimizar, que por supuesto es importante, pero hay que hacer cambios, ¿no? Cambios drásticos, ¿no? Bueno, sí que me gusta una primera reflexión, es esta gráfica de aquí, porque nos pone en contexto el sector cerámico. Es evidente que el sector cerámico en la provincia de Castellón es muy importante. Digamos, entra dentro de un porcentaje del PIB de la provincia y de la Comunidad Valenciana. Pero, ¿qué ocurre con el sector cerámico en Europa? Bueno, pues el sector cerámico en Europa, en cuanto a emisiones de CO2, lo podemos ver ahí. Son 25 millones de toneladas frente a prácticamente 600 millones de toneladas. Bueno, ¿es importante? Sí, sin duda, pero no es el más importante, ¿eh? Tenemos muy por encima el sector del acero, el sector siderúrgico y, por supuesto, también el sector del cemento y la industria química. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que probablemente tendremos que buscar sinergias, colaboraciones intersectoriales y, sobre todo, que a lo mejor somos receptores de tecnologías que se van a desarrollar para otros sectores industriales, ¿no? El desafío 2050, como decíamos antes, de industria circular y climáticamente neutra, no se puede entender una cosa sin la otra, ¿eh? La neutralidad sin circularidad de recursos y de energía.
Bueno, está documentada en la plataforma Spire, a la que pertenecemos nosotros, y que ahora ha derivado el nombre a Process for Planet, digamos que es la plataforma más relacionada con la industria de procesos. Y aquí nos dice, bueno, la filosofía es que el enfoque tiene que ser muy amplio, socioeconómico, ¿no? El enfoque de la descarbonización. Por supuesto que hay que repensar todos los procesos, todas las etapas del proceso, y acoplarlas con el sector energético, ¿vale? No se trata solamente de, como hasta ahora, ¿no? Nos envían el combustible y lo quemamos, ¿no? O lo gastamos, ¿no? Y luego una cuestión muy importante, incrementar la contribución de las materias primas secundarias, lo que llamamos residuos y subproductos. Solo un 12% se recicla actualmente en la industria europea, ¿no? Y como decía antes, la colaboración entre sectores, ¿no? Bueno, esto a grosso modo, tampoco voy a entrar muy en detalle, sería cómo ve esta plataforma la industria de procesos en cuanto a la circularidad de recursos. Como se puede ver ahí, evidentemente no hay residuos, digamos, aquí están las cadenas de valor, se recicla o se debe de reciclar todo y, por supuesto, climáticamente neutra. Bueno, una cuestión importante, va a aparecer tiene que aparecer un actor nuevo, que es la industria de reciclado, ¿vale? Hasta ahora la industria de reciclado la teníamos como, bueno, enviamos los residuos nuestros, nos los tratan y los llevan a un vertedero, ¿no? Eso ya no podrá ser así. O sea, la industria de reciclado tendrá que entrar en la cadena de valor y tendrá que proveer de materia prima secundaria. Una materia prima que puede llegar a ser el 50 o más en el proceso de fabricación, como ocurre, por ejemplo, en otros procesos, como en el vidrio, por ejemplo. Por lo tanto, es una cuestión importante en la economía circular. Y luego otra cuestión que ya ha salido en más de una ocasión en estas jornadas es digamos, la globalización de la generación y consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, se ha hablado de que España puede ser suministrador de energía eléctrica o de hidrógeno verde. Bueno, pues porque evidentemente tiene un potencial fotovoltaico muy importante, el potencial eólico lo tendríamos aquí y luego, por ejemplo, el potencial de biomasa en estas zonas, digamos, de centro de Europa. Por lo tanto, el carácter global de la circularidad es claro, ¿no? Bueno, el sector, lo ha comentado antes Ana y nos ha quedado muy claro, es intensivo en consumo de energía, ¿no? El consumo de energía se concentra en 3 etapas, que son las que tenemos ahí: molienda, atomización, secado y cocción. Y estos son los valores, un consumo prácticamente de 1.400 kilovatios hora por tonelada, y el máximo consumo se centra, obviamente, en el proceso de cocción. Y esto lleva, evidentemente, a base de quemar gas natural, pues eso lleva a que el 92% de las emisiones se concentren en el combustible y, por tanto, sea el primer contribuyente de las emisiones de CO2. Bien, ¿cuál es ese portafolio que bueno, con la ayuda de este documento de la plataforma, de su hoja de ruta, hemos elaborado? Ahí hay muchas más cuestiones, evidentemente hemos resumido en aquellas que probablemente tengan más interés para el sector cerámico, ¿vale? Las tenemos ahí, ¿no? La integración de energías renovables, la reutilización del calor, electrificación de los procesos térmicos, integración de hidrógeno, eficiencia de recursos y energía y circularidad de recursos. Vamos a hablar brevemente porque, evidentemente, no me voy a poder detener mucho. Bueno, la integración de energías renovables no es sencilla en la industria de procesos, no solo en la industria cerámica, sino en general en la industria de procesos, pero sí que es cierto que tiene un potencial para aquellos procesos térmicos de baja temperatura, ¿no? Por ejemplo, el secado. Hay que integrar esa energía renovable y adaptar los procesos, pero, por ejemplo, ya hay muchas situaciones donde ya se está utilizando la concentración solar. Evidentemente habría que mejorar el impacto ambiental que supone la utilización de esos espejos, pero bueno, digamos que tiene un potencial para esos procesos donde hay que calentar aire a baja temperatura. Bien, reutilización de calor.
Bueno, ahí la ponencia anterior se ha concentrado en todos los esfuerzos que se han hecho, que son muchos, y que todavía se pueden hacer porque el potencial es grande. Existe una gran cantidad de calor residual, que puede llegar a ser el 50%, ¿no? Por lo tanto, hay margen para trabajar ahí, ¿no? Evidentemente, ya se están desarrollando, hay proyectos europeos que ya se han hecho y se están haciendo para desarrollar intercambiadores de calor de mayor eficiencia, para ser empleados en las diferentes etapas que consumen energía. Yo simplemente he puesto ahí dos ejemplos. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. Una de ellas es porque son intercambiadores de calor que utilizan membranas, tubos cerámicos para facilitar la transferencia de materia y de energía. Y bueno, utilizan cerámica y además con enfoques muy distintos. Estas son membranas cerámicas hidrófilas que facilitan la transferencia del condensado, el flujo de condensado, y estas son hidrófobas que facilitan la condensación del agua en la superficie de la membrana. Esto se está desarrollando en el proyecto Water-UGI, que está liderado por la cátedra FACSA de la Universidad Jaume I y en la que estamos participando también nosotros. Electrificación de procesos térmicos. Bueno, está claro que se está trabajando, se ha hablado también aquí del potencial que tienen las bombas de calor, tienen una limitación de temperatura, pero parece que ya está en desarrollo bombas de calor que pueden alcanzar los 250 grados y parece que a largo plazo se pueda superar los 250 grados. Por lo tanto, estamos empezando ya a entrar en un terreno donde la bomba de calor puede ser más aprovechable. Y en cuanto a calentamiento basado en electricidad, pues volvemos a insistir en los procesos térmicos a baja temperatura. Bueno, aquí la baja temperatura también es relativo. En alguna ponencia se ha hablado de 650 grados, en otra 500. Aquí yo he puesto 400, pero bueno, en cualquier caso es evidente que no hablamos de la cocción y hablamos de otras etapas del proceso, pero evidentemente hará falta energía eléctrica verde competitiva para que esto tenga sentido, ¿no? Y sea competitivo. Bueno, aquí hay diferentes tecnologías, estos son algunos ejemplos, pueden haber más, pero ya hay proyectos para estudiar el secado por infrarrojos, el secado por microondas, que puede ser calentamiento directo del agua o puede ser calentamiento indirecto del aire, y la pila de hidrógeno, se ha hablado largo y tendido en estas jornadas, y evidentemente es un elemento muy interesante, voy luego a volver a incidir en él, porque puede utilizar hidrógeno u otros combustibles para fabricar electricidad y, sobre todo, para cogenerar calor. Bien, no me voy a extender mucho en esto porque es la integración del hidrógeno, que es precisamente de lo que más hemos hablado. Bueno, la integración puede ser introducirlo por mezclado o eventualmente al 100% en la infraestructura gasística. Solo puede haber un proceso de metanación para obtener un biogás verde, o digamos que quizás lo más interesante de cara al sector cerámico que sea el uso industrial, bien uso térmico o bien a través de una pila combustible. Bueno, en cuanto a la integración del hidrógeno, la hoja de ruta del hidrógeno es optimista, ¿no? Y nos dice que para el 2030, bueno, hay previsión optimista y menos optimista, ¿no? Pero la optimista es que un 25% del hidrógeno verde esté disponible en la industria para el 2030. Y bueno, digamos que el interés del hidrógeno en nuestro proceso, en nuestro sector, pues ya empieza a abarcar los procesos térmicos de alta temperatura. Sería en este caso, por supuesto, los de baja temperatura y la cocción, ¿no? Bueno, existen retos claros, desafíos, que es el transporte y la conducción del hidrógeno. Se han nombrado ya en muchas ocasiones molécula pequeña, problemas de difusividad en los aceros, bueno, fugas, explosividad. Bueno, yo añadiría el calentamiento al expandir, es algo muy inusual en los gases, porque normalmente ocurre lo contrario. Por lo tanto, bueno, pues hay que establecer estrategias de compresión por este problema de calentamiento. Bueno, se ha hablado también en estas jornadas de límite máximo, bueno, que se está estudiando cuál es el límite máximo de inyección. Hay legislaciones
más laxas, como es el caso de los Países Bajos, que permite hasta un 12%, y además está desarrollada esa legislación. En España, creo recordar que se habló del 5% y todavía no está desarrollada. Pero bueno, es otra cuestión que hay que trabajar. Los quemadores de hidrógeno, bueno, evidentemente suponen todo un desafío, que también se ha hablado aquí durante las jornadas. Bueno, parece que la tecnología actual puede permitir la mezcla de hasta un 20 y un 30%, pero hemos visto antes por ahí algún dato de hasta el 50%, ¿no? Y bueno, los desafíos están relacionados con las características o propiedades físicas de la molécula de hidrógeno, una excesiva velocidad de propagación, una alta temperatura de llama, unos 170 grados superior al gas natural, la invisibilidad de la llama, las emisiones de NOx, fuga, seguridad, etcétera. Y luego, bueno, pues no hay que olvidar vuelvo otra vez a la, bueno, vuelvo no, en este caso, por primera vez, la cogeneración con hidrógeno. Ya nos dicen que los fabricantes de turbinas ya tienen prácticamente tecnologías para cogenerar con hidrógeno y que van a estar disponibles pues muy pronto. Y luego no hay que olvidar la microgeneración con pila de hidrógeno, hasta 50, por debajo de 50 kilovatios, también disponible, como nos han comentado antes, y que, bueno, esto evidentemente con el tiempo, pues seguramente va a ir en aumento, ¿no? Bueno, la pila de hidrógeno tiene como ventaja que es una conversión de energía química en eléctrica, pero lo más importante de todo quizás es esa generación de calor, ¿vale? Un calor que es muy bienvenido y muy apreciado en nuestros procesos térmicos y que, bueno, la limitación, nos han comentado antes que las pilas de poliméricas, pues el calor es de baja temperatura, 80 grados. Hay que acudir a pilas de electrolito sólido, pilas cerámicas, para obtener calores residuales que puedan alcanzar los 500, 600 o incluso más grados. Eso está todavía en desarrollo, pero evidentemente pues tiene un gran interés, porque además el electrolito es cerámico. Por lo tanto, se podría fabricar también siguiendo esquemas de fabricación parecidos hasta cierto punto a la fabricación de baldosas. Bueno, buscando por la literatura, por la bibliografía, pues ya se encuentran instalaciones, por ejemplo, la producción de cloro, que se pueden generar 1 megavatio eléctrico y 1 megavatio térmico, y ojo, eficiencias del 80%, sumando la eficiencia eléctrica y la eficiencia térmica, ¿no? Pero claro, hablamos de una composición de más de 12.000 pilas o celdas de combustible. En cuanto a la eficiencia de recursos y energía, pues es claro que hay que dar muchos pasos, ¿no? Y que podemos dar muchos pasos para la descarbonización. La disminución de recursos, lo ha comentado antes Ana en ese estudio de ciclo de vida, como la repercusión que tiene la reducción de espesor en la disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. La molienda seca y granulación, también comentado anteriormente, y que desde luego es un proceso que va en la línea de la sostenibilidad, sin ninguna duda, con todas las limitaciones que podamos encontrar en cuanto a procesabilidad, pero desde luego va en la línea de la sostenibilidad. El aumentar el consumo de materias primas secundarias para compensar, digamos, las emisiones de CO2 hasta cierto punto. El diseño de procesos con residuo cero desde el principio. Y luego incluso, bueno, hasta una reflexión, ¿no? Equipamiento más pequeño. Eso nos puede permitir mejorar el control de nuestras reacciones y procesos, ¿no? La reutilización del agua y la extracción de la máxima energía posible del agua, aunque sea de baja temperatura, ¿eh? Y luego la digitalización de procesos con el uso, bueno, pues el famoso procesos 4.0 y el uso de la inteligencia artificial, evidentemente también jugará un papel importante, ¿no? Bueno, la reducción de espesor es claro, ¿no? Es decir, si reducimos el espesor, es insostenible fabricar una baldosa de 40 centímetros por 40 de 1 centímetro de espesor. Por lo tanto, está claro que hay que ir en la línea de reducir el espesor. Los fabricantes de láminas ya nos han puesto una tecnología desde hace años delante de la mesa, o digamos, o disponible, mejor dicho, pero está claro que hay una linealidad en cuanto a la reducción de los consumos específicos y las emisiones de CO2. Por lo tanto, la línea es clara, reducir el espesor, ¿no? Y luego la circularidad de recursos. Hemos hablado antes que no se entiende la neutralidad carbónica sin la circularidad de los procesos, ¿no? Bueno, ahí hay dos aspectos a trabajar. Por un lado, desarrollar procesos innovadores para mejorar la reciclabilidad. Bueno, yo aquí puse un ejemplo muy claro y es el aprovechamiento de los residuos de demolición. Hay un proyecto europeo
con un presupuesto muy importante que precisamente está desarrollando procesos de separación para poder suministrar estos materiales a distintas industrias, no solo la cerámica, sino la industria de cemento y otras industrias. Y luego también el diseñar nuevos materiales que simultáneamente optimicen la tecnología, sus prestaciones técnicas y ecológicas, ¿no? Aquí, bueno, como ejemplo, no hay que acudir muy lejos, sino simplemente pensar en los Alfa de Oro de este mismo año, donde dos empresas de Honda, además, recibieron esta mención, este galardón, que fueron Coloronda, por su pavimento con colocación magnética. Por lo tanto, imaginaros lo que supone evitar todo lo que es la obra, el alicatado, el hormigón, etcétera, etcétera, la reducción del impacto medioambiental que supone, reducción de la huella de carbono. Y luego también otro ejemplo es las baldosas reguladoras de humedad, en este caso desarrolladas por Real Honda, que contribuyen a reducir de forma importante la huella de carbono en el edificio, en el uso de la baldosa. Bueno, ya para terminar, que ya vamos agotando el tiempo, un poco la visión, ¿no? Nuestra visión del 2050, que como en el 2050 probablemente pocos de nosotros estaremos aquí para revisar hasta qué punto nos hemos equivocado, pues podemos tratar de ser visionarios, como decía antes, pero bueno, quizás hablamos también de 2030, porque hay muchas cosas, como podéis ver ahora a continuación, que ya se están haciendo o están muy próximas a poder desarrollarse, ¿no? Bueno, granulación y atomización. Es importante la flexibilidad de procesos. Es decir, no se trata de que sustituyamos la atomización por la granulación, sino que pueden coexistir, ¿vale? Entonces, bueno, la granulación, desde luego, es un proceso sostenible, pero por dos razones, o por más de dos. La primera es que estamos eliminando el consumo de agua, estamos eliminando el consumo térmico, la energía térmica, y estamos eliminando incluso el consumo de aditivos, de productos químicos. Pero es que además, aparte de electrificar y consumir energía eléctrica, estamos aportando, o podemos aportar, materia prima secundaria, cosa que es muy difícil de incorporar en un proceso vía húmeda. Yo diría que prácticamente imposible, ¿vale? Bueno, esa coexistencia de procesos, digamos, en el caso de la atomización sería irremediablemente necesario el poder incorporar, por supuesto, procesos que recuperen agua y energía. Y aquí aparecen los intercambiadores cerámicos que he comentado antes, y también la cogeneración con hidrógeno, y aquí aparece la pila de electrolito sólido cerámica, que es la que nos puede aportar una energía térmica de alta temperatura. En cuanto al prensado, lo hemos comentado antes, yo creo que hay que pensar en fino, ¿no? Y evidentemente la reducción de espesor es la que nos puede conducir a lograr los objetivos de descarbonización, sin ninguna duda. Evidentemente aparecerán problemas, sin duda, problemas de prestaciones técnicas del producto, pero son los que habrá que trabajar, ¿no? Mejorar las prestaciones mecánicas de un producto delgado, pero hay evidentemente formas de hacerlo, ¿no? En cuanto al secado, es el proceso quizás que más nos permite la electrificación por el tipo de energía térmica a consumir, y evidentemente ya hay proyectos, o ya han habido proyectos de la utilización de microondas, infrarrojos, la incorporación directa de energías renovables o incluso la transformación de hidrógeno a través de pilas combustibles. En cuanto a esmaltado cocción, bueno, ya estamos evidentemente en el camino de la digitalización total del proceso de esmaltado y decoración, pero hay que incorporar cada vez más las aplicaciones en seco, evitar ese consumo de aditivos, de líquido, de disolventes, etcétera, que evidentemente también contribuyen o no facilitan esa descarbonización. Y en cuanto al hidrógeno, bueno, perdón, a la cocción, ¿no? Aquí situaríamos la lámina, bueno, pues el quemador de hidrógeno es algo en lo que también ya se ha comentado mucho, que se está trabajando y ya hay avances importantes, pero bueno, por el camino o en la transición pueden aparecer otros enfoques, otras situaciones como es el mezclado o la metanación. Quizás en este caso la metanación tiene menos interés porque tampoco tenemos la posibilidad de capturar, no solo capturar, sino capturar y reutilizar el dióxido de carbono. Y bueno, ya como conclusión, que yo creo que nos hemos ajustado al tiempo, bueno, la palabra clave para descarbonizar nuestro sector es la flexibilidad.
romper paradigmas, ser flexible en procesos. El papel del sector cerámico debe concentrarse en adaptar productos y procesos. Por supuesto que la ingeniería de procesos va a ser clave en este papel. Es necesaria la circularidad de recursos. Hay un gran potencial. Hemos hablado antes de muy poca proporción de reutilización. Es interesante la tecnología de pila soft por varias razones. Porque el calor residual es de alta temperatura y porque incluye material cerámico procesado siguiendo rutas similares o parecidas a la fabricación de baldosas cerámicas. La colaboración intersectorial es clave y los instrumentos, bueno, hemos visto muchos proyectos durante todas las jornadas, la colaboración público-privada es más importante que nunca para esos proyectos, digamos, de cierta envergadura demostrativos, ¿no? Y bueno, pues con esto termino y muchas gracias por su atención.